Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Les saluda Doris Villavicencio. Hoy ya nos convoca el tema del día de hoy, mejor dicho. El día de ayer se conmemoró el Día Mundial de Cáncer de Mama. Una fecha que sirve para promover la detención temprana, para combatir la desinformación que rodea esta enfermedad también. El cáncer de mama no distingue género, edad ni país. Y los mitos que circulan pueden retrasar los diagnósticos o generar miedos innecesarios. Según la Organización Mundial de la Salud, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral y los cuidados paliativos son claves para reducir su impacto y mejorar la calidad de vida. Y para eso tengo un invitado de lujo que le doy la bienvenida a este espacio. Lo vamos a tener ya más seguido y me encanta tenerlo a mi querido doctor Javier Cárdenas Sánchez aquí. Aprovecho para agradecer también que se une al Reto 50. Muchísimas gracias, Javier, por aceptar la invitación a este programa y por aceptar el reto también. Bienvenido. Muchísimas gracias, Doris. Gracias por la invitación y siempre es un gusto. Un poquito más cerquita, es nada más. Vamos a hablar de un tema lindísimo, pero lleno de mitos también. Pero antes de hablar de este tema, yo tengo una dinámica para irnos relajando. Escoja una pregunta aquí, mi querido doctor. Vamos a ver qué le sale. Quiero la mano. Vamos a ver. Ya. Dice, ¿has podido sanar alguna relación que creías que estaba rota? ¿Con quién y cómo sucedió? Con tu misma mano. Con mi misma mano. Sí. Bueno, sí, estoy seguro que sí, que he logrado sanar una relación conmigo mismo. Qué hermosa respuesta. Sí, ¿Ya? en verdad que sí, porque yo siempre digo esto, que la pandemia nos dejó ver muchas cosas buenas y también malas, pero yo más me centro en las buenas. Y yo creo que a todos nos pasaron muchas cosas. Particularmente por ahí en mi vida de médico, o sea, tuve que enfrentarme a cosas realmente bien feas, bien difíciles, cosas que muchas veces nunca los médicos estuvimos preparados para esto. El médico en el mundo que diga que por lo menos sospechaba esto es un mentiroso. Y una presión increíble porque estaban en primera línea. Sí, sí. Todo médico. Sí, o sea, ya prácticamente creo que todos los médicos hicimos el testamento, por decirlo en serio y en broma. Pero ante los acontecimientos que fueron pasando, a lo que al menos a mí me pasó es que me empecé a enfrentar a formas de ver y de vivir la vida que nunca antes las había tenido. Por ejemplo, algo que lo digo así con cariño y abiertamente, yo era de las personas que vivía solo y era feliz. De hecho, me encantaba la soledad hasta que me casé. ¿Ya? Sí, y en verdad yo considero y me declaro dependiente absoluto de mi señora esposa. Ya. ¿Sí? Y viceversa, te lo puedo asegurar. Sí. Y en realidad, al ligarme de esta manera con mi esposa y ya con mis hijas, con mis negritas, y separarnos, porque nos tocó separarnos por más de 6 meses, de pasar a vivir solito en un cuarto, de haber tenido mi familia hace 3 días atrás, y enfrentarme a la soledad y con el peso de lo que acabamos de decir, fue algo de locos. O sea, para mí fue algo de locos. Entonces, eso empezó a hacerme ver cosas que según yo, nunca antes las había tenido. Y que claro, que después en el tiempo me fueron pesando. Pero que con la ayuda de mi esposa, con la ayuda de mis hijas, con la paciencia inmensa de mi esposa, porque eso yo lo digo así, con todo el amor del mundo, me ha ido ayudando a recuperarme de esto. Y sí, ha llegado un punto en el cual como que ya, se cerró esa puertita y... ¿Alguna vez hiciste terapia para eso? ¿O ustedes como médicos tuvieron esta oportunidad, no sé, esto de decir, necesitamos un psicólogo? Sí, o sea, a ver, fue algo muy complejo. Para empezar, los médicos éramos satanizados. O sea, nadie se nos quería acercar ni quería hablar con nosotros, irónicamente. Satanizados y súper necesitados. Sí, por eso digo, irónicamente, porque... Bueno, digo los médicos porque hablo del personal de salud en general, porque al igual las enfermeras, los auxiliares y todos fueron parte fundamental ante esto. Y claro, o sea, nadie siquiera se quería acercar a nosotros a hablar. Claro. Entonces fue algo súper duro. O sea, era chistoso porque
Y yo cuando me encontraba con gente, por ejemplo, en la calle, yo me acuerdo una vez clarito, iba caminando por la Sucre, no había nada en Loja, iba caminando Ya. por la Sucre y se acercaron unos militares en caballo, porque empezaron a salir los Sí, caballos. tienes razón. Que Ajá. es que ha pasado y uno ya se va olvidando. Sí, sí, sí. Y me ven como a la cuadra con el uniforme de médico y uno grita, "¡Ah, es médico!" Y los caballos salieron corriendo en dirección contraria a donde yo estaba. Uy, Entonces, claro, ahí como que te empiezas a dar cuenta y dices, "Chuta, o sea, claro, o sea, qué que feo, qué claro, o sea, feo. en verdad era así. Pero esas cosas, aunque uno por más valiente o fuerte que se crea todos los días, Ya. sí te va carcomiendo. O sea, sí te empieza a crear un poco de miedos, de inseguridades y cuestionarte muchas cosas. Pero vuelvo a decirlo, o sea, gracias al apoyo de mi esposa de manera principal, de mis hijas, de mi familia en general, es algo que, o sea, de lo cual yo he ido saliendo y que de una cierta forma ya podemos decir que está curado, que Qué está bonito, porque sanado. qué linda la pregunta que te tocó y no ha salido antes. Entonces me gustó, porque claro, uno rápido o normalmente, ¿qué es lo que me pasó a mí cuando la leí? Me volqué hacia otra persona y tú dijiste, pude sanar conmigo mismo. Entonces Sí, eso es sí. muy bonito. Y claro, uno haces recordar estos tiempos de pandemia, de que como tú dices, les teníamos miedo, pero qué necesarios que eran. Sí, 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 o sí, sí, sea, era irónico, era irónico contrapuesto, era, ajá. sí, claro, es irónico. Y a la misma vez, claro, ustedes tuvieron que aislarse de su familia también para darlo todo. Sí, no, así pasaron también cosas muy bonitas y de chistes así increíbles, pero claro, la parte emocional sí, sí, Se sí, fue bien afecta, afectada. se afecta. Antes de irnos al corte, lo que nos convoca el día de hoy es hablar del cáncer de mama, porque el día de ayer, como dije, se conmemoró el cáncer de mama. ¿Cómo estamos nosotros en Ecuador en índice de cáncer de mama? A ver, el cáncer de mama es una entidad que afortunadamente se la está diagnosticando de manera más temprana, pero ese afortunadamente también significa que se están elevando los números de diagnóstico de cáncer de mama. La gente normalmente confunde esto porque dicen, ahora hay más cáncer. No, ahora se lo diagnostica Más más temprano, pronto, ya, qué bueno. que es una diferencia Ya. abismal. Ujú. ¿Sí? Entonces, en números generales, tenemos que el cáncer de mama es el segundo cáncer estadísticamente de los que más prevalencia tienen en las mujeres. Primero tenemos el cáncer cervicuterino, irónicamente, siendo el que más rápido se puede detectar a través del Papa Nicolau, pero no se hace en el Nos Papa lo Nicolau. control. ¿Sí? Este es el punto de la entrevista, la prevención. Sí, Sí, y eso es irónico sí. porque resulta que, claro, el cáncer el cáncer de cervix uterino es mucho más agresivo en relación al cáncer de mama, ¿sí? Ya, Ahora, después tenemos el cáncer de mama en las mujeres, después pasa a tercer lugar el cáncer de estómago, cuarto lugar el cáncer de ovario, ya. ¿sí? Wow. Ahora, El de estómago no sabía. sí, el de Sí, estómago es muy alto, en ya. mujeres es muy alto. E irónicamente, la razón es que hay un índice de fumar muy, muy, muy alto en las mujeres. Y eso aumenta las posibilidades de SEA de Y en los estómago. hombres no. En los hombres también. Sí, ah, Pero ya. en el orden de los cánceres de las mujeres, el cáncer de estómago va subiendo. Ya. Justamente por Ujú. esto. Ya. Ahora, el cáncer de mama como tal tiene una ventaja muy grande, que culturalmente ya está aceptado esto de la autoexploración. Y eso es buenísimo. Sí, 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 pero hubo una temporada que era un tabú la autoexploración y ninguna mujer admitía que se encontró una pelotita, porque tenía que contar cómo se encontró la pelotita y tenía que decir que se tocó los senos. Y eso era Eso era pecado. horrible, o sea, Sí. sí, La verdad es entonces, que hay que sí, decir las cosas como son. sí, Sí. sí, y esto es recién nomás, como hace unos 10, 15 años, que ya las niñas que se les fue enseñando, ¿sí? Más o menos desde el 2005, 2010, de que es normal hacerse la autoexploración mamaria y que justamente va encaminada a la prevención, son las pacientes adultas jóvenes que hoy tenemos, más de 25 años, en las cuales se está haciendo el diagnóstico temprano. Porque leía también que este cáncer es una de cada 8 tenemos probabilidades de tener cáncer de Probabilidad, mama. sí. Lo que pasa es que son índices generales a Sí, nivel mundial,
pero también hay que tomar en cuenta mucho lo que es la genética, la predisposición genética que existe para adquirir el cáncer de mama. Ahora, claro, hay que entender que en el cáncer de mama hay varios tipos de cáncer de mama y que unos son más agresivos que otros. Y seguimos después del corte con esta hermosa entrevista. Seguimos conversando aquí con el doctor Javier Cárdenas Sánchez. Estamos conversando de cáncer de mama. Ahora hablábamos, nos quedamos en la parte genética. ¿Qué otras cargas son poderosas como para decir que yo estoy predispuesta a tener cáncer? Yep. ¿Hay cómo encontrarlas? Sí, a ver, en la carga genética, como decíamos, el antecedente familiar pesa mucho. O sea, si dentro de la estirpe materna, porque muchas veces también se confunde con la estirpe paterna, o sea, la abuelita o la mamá de mi papá tuvo cáncer, la posibilidad de que heredes esa predisposición genética es muy baja, es inclusive menos del 1%. Pero si tu abuelita materna tuvo cáncer, tienes una probabilidad cerca del 15 al 18%. Ya. Sí, o sea, ¿qué significa? En teoría, que de 100 nietos, nietas que tiene tu abuelita, bueno, y aquí entra la palabra nietos, porque a los hombres también nos da cáncer de mama. Sí. También tienen mamas. Sí, es la misma mama, sino que atrofiada. Tiene, de esos 100 nietos, 18 tienen la posibilidad de desarrollar cáncer. O sea, no es que van a tener cáncer, tienen la posibilidad de desarrollar cáncer. Ya, perfecto. ¿Sí? Ahora, el estirpe de ese cáncer tiene mucho que ver con hábitos, uso de medicamentos y, aunque no se lo crea, la incidencia o no de ejercicio o de actividad física. Te creo totalmente, claro. O sea, pero quedémonos por partes. A mí me llamó el tema de medicamentos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay medicamentos que una persona pudiera tomar. Bueno, en la actualidad ya no existen en el mercado porque justamente se los retiraron. El uso de medicamentos anticonceptivos que ya no están en el mercado porque fueron retirados por la FDA y a nivel mundial están completamente vetados. Pero, por ejemplo, se puede dar el uso de tamoxifeno, que es un medicamento que normalmente se utiliza para contrarrestar cierto tipo de patologías de índole reumática, inflamatoria o inclusive de cáncer de cuello, puede predisponer para que exista la activación de CA de mama. Ahí estamos complicados. O sea, ahí es claro, me voy donde un doctor y me envía esto, pero el otro me dice no. Por eso justamente el análisis de los antecedentes patológicos personales y familiares que nosotros le llamamos, que a fin de cuentas es un breve resumen de lo que tú eres antes de llegar donde mí como médico, es súper importante. Esa historia. Sí, esa historia clínica es súper importante porque pueden haber interacciones cruzadas y resultar que la receta, hablemoslo así, que yo te estoy dando es perjudicial para otra enfermedad que tú tienes. Y aquí es lo que tiene que haber una interacción entre los médicos, necesarísimamente. O sea, culturalmente, tengo que decirlo con una pena, o sea, acá en Loja hay ese egoísmo cerrado. Y si no lo decías tú, lo iba a decir yo, porque de verdad es una cosa muy, que nos da mucha pena. Da mucha lástima saber que no se pueden llamar y decir, tengo tal paciente, estamos con la misma paciente los dos, compartimos estas recetas, veamos qué pasa, pero no. Sí, o sea, no existe. Y bueno, se debe a muchas cosas, pero la fortuna que tenemos algunas personas que hemos logrado salir es de que en realidad eso enriquece primero el acontecimiento científico, que es curar la paciente, ¿no? Porque uno lo que quiere como médico es curar, y si es que no lo puedes curar, mejorar el estilo de vida de esa paciente, ¿sí? Pero uno le apunta a eso, al bienestar de la paciente, porque desafortunadamente uno sí se encuentra con casos en los que ya no puedes hacer nada, o sea, ya desafortunadamente las cosas están tan avanzadas que sí, o sea, solo toca hacer cuidados paliativos, lo que nosotros le llamamos. Claro, y eso es penoso. Y esta detección temprana no es tan temprana. Es verdad que, por ejemplo, si yo me encuentro un nódulo, ese nódulo ya estuvo unos 10 años hasta que yo me lo pude topar. Sí. Ahora verás, aquí viene el screening, que nosotros le llamamos. ¿Qué es el screening? Una forma simplificada es la manera o el orden en el cual se pueden hacer detecciones.
de este tipo de lesiones. Entonces, así como para el Papa Nicolau está establecido que toda mujer que empieza a tener actividad sexual después de un año tiene que hacerse un Papa Nicolau anual y después irlo haciendo con cierta... Esporádicamente. claro, o sea, ¿Ya? con cierta frecuencia, para el screening de SEA de mama también. O sea, normalmente cuando una mujer se topa la masa, hablemos de la Sí. pelotita o de la masa, significa que esta masa mínimo está midiendo más de 1.5 centímetros. Cuando ya me la pude topar. Sí, cuando tú te la puedes topar. Ya. Por más que te conozcas. Y ojo, que estamos hablando de glándulas mamarias pequeñas, no se diga en glándulas mamarias grandes, que es más difícil todavía la autoexploración. ¿Ya? Claro, porque, claro, a ver, de lo que te entiendo es que entre más busto tenga es mucho más difícil encontrarme. Es mucho más difícil. Ya, ¿Por perfecto. qué? Porque hay que tomar en cuenta la arquitectura de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene dos compuestos, la glándula mamaria como tal y la grasa que está alrededor de la glándula mamaria. Ya. ¿Sí? Por obvias razones va a ser más difícil. Exactamente, sí, porque eso sirve como un colchón. Entonces, de acuerdo mucho inclusive hasta qué cantidad de músculo pectoral tengas, ¿sí? Eso va a incidir también en la proyección de la glándula hacia adelante. Ahora, las lesiones de este tipo se las puede detectar precozmente cuando tú haces tu control anual ginecológico. Y el médico te debería, en este caso el ginecólogo, solicitar una ecografía mamaria anual. Ya, la ecografía. La ecografía mamaria. ¿De qué edad hasta qué edad? La ecografía mamaria idealmente se la hace a partir de los 21 años. Ahora, hago una pausa. La glándula mamaria tiene 4 etapas de formación, ¿sí? Que empieza desde la niñez hasta la edad adulta, entre comillas, que para la glándula mamaria ya es una glándula entre los 15 y los 17 años, porque comúnmente con la glándula mamaria que llegas a esa edad es con la que ya te quedas, ¿sí? Ya, perfecto. Pero esa es hasta la etapa 3. La etapa 4, que se llama de Turner 4, es cuando funciona la glándula mamaria y es en la lactancia. Ya, esa es una parte importante de conversar. Cuando decides, digamos, ser mamá. Exactamente. Y cuando no. Cuando no, la glándula se queda en la etapa 3. Ya. Porque no termina de desarrollarse. Y ahí viene otro mito que es dentro de todo lo que estaba investigando. Si no das de lactar, ¿eres más propensa a tener cáncer? Sí. Ya. Desafortunadamente sí, es una verdad. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria está diseñada para eso. O sea, así como del útero es quedar embarazado, pero si no quedas embarazada, menstruas, el diseño de la glándula mamaria es para la lactancia, pero no sale leche, digámoslo así de una manera un poco cruda, no sale leche si no has tenido el estímulo hormonal como para que se forme la leche. O sea, la prolactina no llegó. No llegó a ser el pico tan alto como para que puedas fabricar leche. Ahora, hay patologías y enfermedades que sí hacen que la prolactina se sube y mujeres que nunca han dado de lactar o que nunca han sido madres empiezan a secretar leche. Eso se llama galactorrea y es una particularidad de otro tipo de enfermedades. Ya, ahí llegamos a las 4 etapas. Exactamente. Ahora, esa predisposición que se queda en la tercera, desafortunadamente, condiciona como un factor más para predisponer a la aparición de cáncer. Sí, estamos complicadas. De verdad, es como que esto de prevención, ¿de verdad se puede prevenir? O sea, ¿se puede prevenir o se puede disminuir? A ver. Que no es lo mismo. No es lo mismo, claro, distan mucho los criterios. La prevención, cuando hablamos de prevención, o sea, tú no puedes prevenir que te aparezca una pelotita, hablemoslo así. No puedes. ¿Sí? Sí, no puedo, la verdad no puedo. Lo que puedes prevenir es que esa pelotita se convierta en un cáncer agresivo. Ya. Eso sí puedes prevenir con el diagnóstico precoz. Entonces, si tú te haces tus ecografías mamarias todos los años, ¿sí? Hasta los 45, 46 años, porque después de eso se va a la mamografía. ¿Sí? ¿Cuál es la razón del por qué el cambio? Porque la composición de la glándula mamaria cambia a partir de que ya empiezas a tener tus alteraciones hormonales que te predisponen para la menopausia.
Y ahí Eso se entramos llama ya. el síndrome climatérico, que Claro. está alrededor de los 45, 47 años. Ya. ¿Sí? Y es por eso que se decidió el corte a los 46, porque la densidad mamaria hay más grasa que glándula mamaria como tal, porque empiezan a disminuirse las cantidades de estrógenos y la glándula mamaria se empieza a reducir. Y como la mamografía es un examen a través de rayos X, los rayos X sí pasan con mayor facilidad la grasa Ya, y perfecto. enfocan de mejor manera la glándula mamaria. Ahora, en una mujer menor de esta edad resulta que la glándula mamaria en proporción es mayor que la grasa y uno ve solo blanco, ve como nubecitas blancas, como algodones blancos, porque la glándula mamaria es muy gruesa, es muy densa, es muy espesa para los rayos X y ahí la mayor sensibilidad es la ecografía. Qué increíble. Bueno, volvemos después del corte y seguimos conversando con este gran tema. Y seguimos aquí en Muda con Suerte. Gracias por confiarme su oído. Estamos hablando muy bonito acerca del cáncer de mama y desmitificando muchísimas cosas. Y seguimos, mi querido doctor. Claro. A ver, había un gen ahí y no, sí, una cosa muy... algo que se hizo mundialmente famoso, ¿sí? Sí. Con esta actriz famosísima, Angelina Jolie, que tomó la decisión de hacerse una mastectomía total bilateral. Pocas palabras, ¿qué es eso? Sacarse los dos senos. Exacto. Y también del útero, porque también le Sí, encontraron y sí, porque también... también encontraron. Sí. Entonces resulta que dentro de la inmunohistoquímica, yo siempre digo a los médicos, nos encanta complicarnos Sí, con las palabras háblanos así rimbombantes. normales, por favor. La inmunohistoquímica es una forma en la actualidad de hacer una detección mucho más específica a nivel de las células con una reacción química y un factor genético. ¿Qué significa? Que imagínate un rompecabezas. Tú tienes un rompecabezas y resulta que te falta una pieza única y exclusiva. Yeah. Y la inmunohistoquímica es eso. O sea, es lo que te da el nombre, el apellido y el apodo de la lesión que estás estudiando. Perfecto. Y en verdad, esto cambió el mundo médico, la inmunohistoquímica, porque en realidad nos permite hacer diagnósticos más efectivos, más rápido y por ende el tratamiento ser de mejor calidad. A Angelina le descubrieron un gen que se llama el BRCA1 y el BRCA2, que son genes exclusivos de CA de mama. O sea, ¿qué quería decir? Que esta dama en cualquier etapa de su vida, sí o sí, iba a tener cáncer. Yeah. ¿Qué tipo de cáncer? No se sabe, pero iba a realizar un cáncer. Y se hicieron pruebas cruzadas porque comúnmente hay una asociación entre ovario, útero y cáncer de mama, ¿sí? Yeah. Que se tiene que obligadamente estudiar. Por ejemplo, si nosotros encontramos un CA de útero, tenemos que estudiar ovario y tenemos que estudiar glándula mamaria. Hacer ese mapeo. Exacto. Yeah. ¿Por qué? Porque estos tres órganos son estrógeno dependientes de manera directa. O sea, sin los estrógenos, estos tres órganos no funcionan. Yeah. ¿Sí? Entonces, como son, digámoslo así, primos hermanos, ¿ya? Hay que literalmente estudiarlos. Entonces, así se encuentra en cada uno de los tres. Y claro, a Angelina también le encontraron la predisposición genética para hacer un CA de útero. Entonces, por eso también decidió hacerse la extirpación del útero. Esto creó confusión en la población mundial, porque entonces todas las mujeres que se les diagnosticaba algún tipo de lesión querían que le saquen los dos senos. ¿Sí? O sea, porque se volvió una psicosis. Sí, es que hablar de esto, realmente estamos haciendo todo lo posible como para educarnos, digo así, y dejar el miedo a un lado, porque tú hablas oncólogo, ginecólogo, cáncer, te paralizas. Sí, en verdad que sí, es frustrante. Es claro, sí. No sabes, se abre un mundo de posibilidades y, o sea, entre más hablamos, como tú dices, más buscamos, más miedo nos da. Y como tenemos rápidamente, pues el doctor Google, pues nos metemos a cada página y a cada comentario que nos quedamos con miedo. Y es como ir cayendo en un precipicio porque cada vez que vas buscando vas encontrando peores cosas. Claro. ¿Sí? Entonces, y es hasta una forma medio adictiva porque hay pacientes que no le pueden poner el freno a esta búsqueda, entonces terminan en realidad, sí, o sea, destrozadas mentalmente. Ahora hay que tomar en cuenta una cosa, que no lo nombré y se me escapó. Hay que tomar en cuenta que la glándula mamaria en la psiquis femenina representa su órgano sexual. ¿Ya?
Y eso tiene un peso psicológico tremendo. Es como para el hombre el pene. Sin senos no valgo. Exacto. Ya, exacto. A eso vas. O sea, la sexualidad femenina es por el busto. Es por el busto. Uh-huh. Sí, no importa el cuerpo que tengas. Me encanta lo morochamente que hablas, porque así hay que hablar. Sí. La verdad, sí, explicar con peritas y manzanas. Entonces, por eso es que nos da tanto miedo. Exactamente. Entonces, por eso es que el miedo a que cuando a una paciente ya le diagnostican una lesión, porque ese es un dato importante, casi el 40% de pacientes que tienen un diagnóstico precoz no sigue con el resto de estudios. Por miedo. Por miedo a que le digan que es cáncer. Es irónico. Y vos dices, no, yo quiero saber rápido. No. Cuando tienes la posibilidad de que te digan que es cáncer, te frenas. Porque automáticamente se te viene a la cabeza, y eso hay estudios que lo demuestran, que te van a quitar los pechos. Te van a quitar tu sexualidad, te van a quitar tu feminidad. Voy a ser menos mujer. Sí. Uh-huh. Y eso es un freno bien grande. Sí, o sea, me imagino hay otra medicina integral que entra, que es la psicología. Claro. Va Tiene todo. que haber apoyo psicológico sí o sí, porque por más valiente, por más aguerrida y todo lo que hoy por hoy, que la mujer se lo ha ganado muy bien, o sea, nadie está preparado para enfrentar una circunstancia como esta. Sí. Mira que nosotros como personal médico, cuando nos enfermamos, somos los peores, sí, porque justamente nos resistimos a creer que un médico se enferma. Claro. O sea, no va contra natura. Y además que ustedes saben el recorrido. Y eso es lo malo. Saben el recorrido. O sea, ese es el pecado de saber que el nosotros peor paciente decimos. Es el médico. Sí, porque yo sé hasta dónde puede llegar el problema. Yeah. O qué es. Y es más, me ciego o me cierro a que sea eso. Yeah. ¿Sí? Cuando está clarito. Que si fuera otro paciente, yo diría, compadre, te estás haciendo el loco. O sea, mira, esto está clarito lo que tienes. O sea, no sé por qué te Pero no es así. Pero como pacientes somos pésimos. O sea, porque para empezar nos automedicamos, que es lo que siempre decimos. Por Dios, no se automediquen. Pues nosotros tenemos la farmacia al lado y hacemos horrores. Y te vuelves de todo. Sí. Entonces, esto es algo que en verdad sí da una condición psicológica muy grande. Entonces, la mujer es como pararse ante un muro. O sea, cuando uno le dice a una dama, ¿sabes qué? Verás, hay esta lesión, está confirmada con la mamografía y te tenemos que hacer una biopsia, son como te digo. Sí. Pocas las pacientes que dicen, ya doctor, ahorita. Vamos, o mañana, o sabe qué, déjeme, me organizo mis cosas y la próxima semana. De 10, 4 o 5 te dicen, doctor, ya voy a conversar con mi pareja o ya me voy a organizar y ya vengo. Y topaste otro tema súper importante, ya voy a conversar con mi pareja. Hay muchos casos donde la paciente no quiere seguir con esto, digamos es diagnosticada de cáncer, y no quiere seguir, quiere su calidad de vida, corta vida, pero calidad de vida. Y ahí viene la pareja y dice, no, quitar autoridad cuando yo quiero desistir, es complicado también, porque tú lo tienes que ver en el consultorio. Sí, de hecho, claro, o sea, a mí penosamente me ha tocado estar presente y hasta ser de árbitro de discusiones que se han hecho en la pareja justamente por este tipo de cosas, o sea, porque claro, cuando las cosas se complican es cuando realmente uno ve las cosas cuestas arriba, mientras está todo lindo y hermoso, no pasa nada, todos somos buenas gentes, ¿no? Pero cuando ya hay un diagnóstico de una enfermedad, y más aún si es que es agresiva la etiología, siempre hay el típico, ya ves, te dije, yo sí le dije, doctor, ella no me hizo caso porque... O sea, me dices y me hincho. Sí, no, y desafortunadamente es un mal machismo arraigado, no de Loja, de Latinoamérica, yo diría. No, esto ya está desparramado. Sí, o sea, y el famoso te dije, en verdad ya cuando están las cosas hechas, ¿ya no funciona de nada, más bien la embarra más todavía. Pero en realidad el apoyo en la decisión que tú dices, o sea, porque aunque a uno, en el amor que le tenga a esa persona, ve que la decisión que está tomando es la mejor para ella, no para mí, uno tiene que ser primero muy maduro para respetar eso. Respetar esa autonomía. Sí, o sea, porque esa persona tendrá sus razones y las tiene bien firmes como para decidir un tratamiento
o no. Claro. Nadie, como tú dijiste, nadie sabe cómo va a actuar en esos. O sea, nosotros Así somos es. buenazos para dar recetas y solucionar el problema a otra persona. Pero cuando estamos ahí, no sabemos cómo vamos a actuar. Pero para eso está el diagnóstico y siempre la consulta bien preparada de un profesional capacitado como es el doctor Javier Cárdenas. Ha sido un gusto tenerlo aquí, mi querido doctor, en el estudio, y de aquí pues lo vamos a tener de largo porque vamos a seguir contando historias y desmitificando más que todo, preveniendo, educando, repitiendo, como digo, memorizando muchísimas cosas porque es la única forma de aprender. Así que pues muchísimas gracias. Gracias. ¿Estamos en dónde para consultas? En el consorcio médico Torre 1, en los Altos de la Fibeca, en la SOA y la SUC. ¿El número de teléfono? Es el 256-5397, consultorio 403. Ya saben, entonces el doctor Javier Cárdenas nos va a acompañar cada 15 días y vamos a seguir conversando de la sexualidad femenina y la responsabilidad de la familia también, porque no es solo nosotros también, es una responsabilidad integral. Muchísimas gracias con todos. Conmigo será hasta el día de mañana. En controles, Andrea Libe Álvarez. Muchísimas gracias. Gracias.